Dime, Oni, cuéntame. Que mi suegra, ¿qué? Bueno, no, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la suegra. ¿La que sí? Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, una entrega diferente de tu espacio matrimonio Imperfecto. imperfecto. Matrimonio. Ok, hoy vamos a hablar de la suegra y esos casos que se dan en un matrimonio imperfecto. Sí, pero antes, pedirle a nuestra comunidad, al que está viendo este programa, que por favor se suscriba Sí, y que comparta. la palabra de Dios dice que antes de que el hombre y la mujer pecaran, todo era perfecto. Ok, Ahora, después que el hombre y la mujer pecó en el Edén, entonces llegó ahí la el suegra. matrimonio, sí, el matrimonio se convirtió en imperfecto, ahí apareció el pecado, apareció la suegra, La suegra. ¿Cuál fue la primera suegra? Eva. Eva. Pero mire el lío que hizo, metió a la humanidad en un lío desde el principio, Ok. porque ella tuvo hijos, Sí, ¿verdad? pero cuando eso no era suegra, Pero cuando ella eso no, era... no, porque no se registraron todo lo que ella le hizo quizás a las mujeres de sus hijos. Bueno, Ay, Oni, por solamente- favor, no me especule tanto. Sí, las suegras son un tema importante en la vida matrimonial, Claro, porque dependiendo de cómo la suegra se maneje, pues el matrimonio puede sucumbir o puede fortalecerse. Claro. Yo quiero que veamos, Oni, esas diversas situaciones que se dan en torno a la suegra. O sea, yo no sé si tú recuerdas en una ocasión que veníamos de Santo Domingo escuchando una de esas emisoras de la capital, donde ese día, precisamente, 26 de octubre, 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la de Suegra. Sí, La increíble. suegra es aclamada por unos cuantos, Odiada por odiada muchos. por muchos, que, bueno, Es pero... un sector que ha sido hasta calumniado en cierto Sí, cierto sí, claro punto. que sí, se hacen muchos chistes y muchos Claro. memes en torno a la suegra que no necesariamente son, pero ¿cómo, bueno, y recuerdo de ese programa que muchas personas llamaban para decir que su suegra había sido una bendición, pero Sí. ¿cómo llega la suegra a ser una bendición? O sea, es una bendición desde el principio. Hay muchas suegras que sí lo son bendición desde el principio, pero hay otras suegras que tienen como esa quiquillita, ese Sí. asunto, y no dejan que las cosas fluyan de verdad. Lo que pasa es que tanto el hombre imperfecto como la mujer imperfecta que forman un matrimonio imperfecto Ajá. no marca su territorio desde el principio, porque como antes del pecado había perfección, tú no tenías problema de tú marcar tu territorio. Sí. Entonces, cuando la palabra enseña en el mismo libro de Génesis, después que Dios crea al hombre y a la mujer, le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Ahora, Ok. el hombre o los cónyuges no se separan de la familia de su procedencia, sino que la relación toma otro sentido de pertenencia. Porque, por Sí. ejemplo, tú no me vas a decir a mí que todas las suegras son iguales. No, y todas las suegras no son buenas. O sea, por ejemplo, todas las suegras no son hable de mi iguales. suegra porque mi suegra es Ni buena. hable de la mía tampoco. Pues, yo puedo decir de mi suegra, incluso nosotros hasta vivimos con mi suegra, y yo puedo decir de mi suegra que es una sierva del Señor, Ok. que es una persona en cierto modo Espiritual. llevadera, porque Todo yo lo ve por el filtro de la palabra de Dios. nunca tuvimos ni un sí ni un no. Así es. Que tiene su carácter. Sí. Bueno, eso es lo que Dios le dio a ella Pero en particular. vamos al grano. ¿Cuáles son esos casos que se dan con la suegra en un matrimonio imperfecto? A ver. O una suegra que quiere dominar el territorio ajeno. Esa suegra que llega y dice, aquí se va a hacer lo que yo diga. eso es verdad. Pero mira, ¿y ese mueble? ¿Por qué tú lo tienes ahí? Tú lo puedes poner allí, como a veces son como hasta A mi sutiles. nieto. Hay muchas. A mi nieto no me lo corrija. No. Usted Ya- no me le va a dar. Sí, pero vamos a hablar de eso, que hay Bien. muchísimas suegras que ayudan a la crianza de los nietos. Sí, Ayudan. claro que ayuda. O estropean la Pero en crianza. combinación con los padres. O No el tú estableciendo tus leyes. Tú sabes, entonces, se dan unos casos que son imperdonables. Digo imperdonables porque violentan entonces la figura paternal y maternal en la vida del Sí. niño. Entonces eso trae problemas. Pero antes de que lleguen los niños, por ejemplo, esa suegra que ese niño o esa niña son su niño lindo. Sí. Porque ellos siempre tienen a alguien que es como el preferido. Ese hijo que es el preferido es el que se casa. Sí.
y entonces ese hijo preferido que se casa, la suegra quiere que el hijo, en vez de atencionar a su pareja, a su hogar, a su matrimonio, la atencionen a ella. Oye, sí, Que pero los chelitos que se cobran primero lleguen a la casa de ella está y bien, después eso al no es así, matrimonio. no. Eso no es así. Por eso hablé de las reglas que tú pones, las limitantes, porque ya el hombre no deja de ser hijo, pero sí comienza a vivir su vida un tanto independiente, porque ya tú estás dejando a papá y a mamá. Sí. No es dejarlo de valorar, no es dejarlos de honrar. Estás formando tu propia familia. Entonces, esas cosas tienen valor. Cuando el hombre decide formar una familia con una mujer, lo está haciendo en el vínculo sagrado del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Hay suegras que No respetan ese eso. vínculo. Pero, ¿y esas suegras que irrespetan física, verbal, emocionalmente Ah, sí. Hay suegras que al respetan. cónyuge del hijo? Hay suegras que rompen franela Hay y suegras que dan camisa galletas. y que dan Ese es mi galletas. muchacho, ese es mi muchacha, ese yo hago lo que es. Dios mío, No, pero así qué no. cosa, así No, no, porque, pero bueno, no podemos entrar hay suegras que entran en violencia intrafamiliar. Por eso era que también le dicen al marido, al esposo de la hija, dice, mira, dime cuánto que tengo que buscarte para el parto, porque a fulano y fulano yo le busqué tanto. Si el hombre es responsable, le dice, doña, mire, Sí, deje sí, quieta. porque quieren Entonces, como a quiere veces decir- hasta con su dinero influenciar Quieren dentro influenciar de manera, dentro del hogar. pero todo parte de un sentido, digamos, de una buena intención. Sí, Ahora, sí, porque no es por maldad, digo. no, Hay suegras quisquillosas, Oni. O sea, porque que tu suegra sea buena, digo, que tu relación con tu suegra sea buena, quizá ahora, ¿verdad? ahora sí. Porque uno no nos estamos pintando como el matrimonio perfecto. Yo recuerdo en una ocasión en que Ove se cayó, un 1 de enero, creo que era el 2017. Todo iba bien. Todo muy bien. Como Y lo un entiendo 1 de de- enero, como para empezar el año, así bien contentoso, Ove se cae y prácticamente se parte en la frente. Tu suegra agarró a Ove por un brazo Me acuerdo y de tú eso. por otro. Deme mi muchacho. Y ella, suéltame el niño, deme mi muchacho, suéltame el niño, deme mi muchacho, suéltame el niño. Hasta que tú le quitaste a tu muchacho, lo bañaste y saliste. Claro, Te hiciste fuerte ahí. claro, porque no era el momento de decir dónde estaban los padres cuando pasó esto. Ah, sí. No era el momento Porque de ustedes eso. no los cuidan, porque ustedes no, Sí. o como siempre, para la suegra los niños siempre tienen En hambre. un matrimonio perfecto pasa eso, así que eso Sí, sorprende. sí. O los niños siempre tienen hambre. Ese muchacho tiene hambre, pero doña, ya yo le di comida, ya él merendó, ya él. No, pero tiene hambre cuando están pequeñitos. Cuidado si él está sucio, cuidado si tú no le has cambiado el pañal, cuidado si ese niño, mira, mi hijo, cuando él estaba pequeño, yo le hacía esto, yo le hacía aquello, yo le hacía lo otro. La suegra es una parte importante del matrimonio y tenemos que aprender a convivir con ella, Oni. ¿Por qué? Porque la suegra no va a desaparecer. El asunto Bueno, está- cuando se muera, ¿verdad? Oye, Cuando ¿qué es Dios lo que determine pasa? que se tiene que morir. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que los límites se deben de vivir como recalcando. ¿Por qué? Porque esos son violados muchas veces. O sea, tú marcas tu territorio, tú marcas y le dices, mire, ya su hija, claro, tú no le vas a dar un librito de que, mira, doña, esas son las leyes ya, porque yo me casé con su hija y Usted ya usted tiene- no tiene, ya no es lo mismo. O sea, y yo conozco gente, esa santa que tú mencionas, que le ha hecho así a muchos pretendientes y a muchos hijos delante de su cónyuge. Usted no puede. La suegra mía. Pues, ay, No, la suegra mía, la segunda vez que yo llegué a su casa, que apenas nos estábamos conociendo, me dice, tú sabes que el evangelio de ella es el evangelio de allá, de los 80, es un evangelio que es así, y me dice, nunca. mire, usted no tiene falda, porque yo siempre andaba en pantalones. Y dice, ¿usted no tiene faldas? Digo yo, sí, yo tengo. Por las próximas 5 o 6 visitas, nunca fui en pantalón. Sí, Pero sus hijas no andaban en pantalón. claro, Claro. Y en su iglesia no usaban pantalón. muchos. Claro. Pero ella, sin embargo, se encontró que yo tenía que usar falda. Entonces, para llevarme bien con ella en ese momento, claro, nos estamos conociendo. Yo cedía a usar la falda. Cada vez que iba para allá me ponía una faldita. Aunque después me volví a mis pantalones. Pero porque hay que tratar de respetar a la suegra, porque ese es otro tema que se da también. O sea, la suegra ha sido mal vista y mal interpretada, pero también muchas nueras y yernos han irrespetado a la suegra. Sí.
y mucho que poco, la suegra no va a dejar de existir, hay que aprender a convivir con ella. Bueno, ella va a dejar de existir cuando Dios determine que va a morir, pero la suegra es la mamá de tu cónyuge. Claro. Y se le debe un respeto no por la eso. mamá de tu cónyuge. Ella puede hacerte de todo, pero tú tienes que tratar de mantener tu asumes, distancia. Tú la asumes como una madre. Claro. Y le das el respeto de una madre. Claro. Porque es la mamá de la persona con la cual tú vas a procrear hijos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas usted, tú, yo, el que nos está mirando, nos está escuchando, piense que lo que las suegras hacen es por hacerle o crearle un mal rato? O la vida imposible. Digo, hay muchas que hacen vida imposible. Sí, o sea, porque las realidades no las vamos a ocultar. Hay suegras pero incómodas. muchas veces nosotros somos los matrimonios imperfectos, somos los que causamos a veces. Provocamos las situaciones. Porque hay que aprender a callar, hay que aprender a ser sabio. En muchas de las situaciones que se dan, tanto el esposo como la esposa, independientemente de quién sea la suegra, hay que saberse manejar. Claro que porque sí. somos adultos. Sí. Primero somos adultos, luego somos creyentes. Y si no lo somos profesionales. Entonces somos gente pensante. Somos gente pensante. Aunque no seamos profesionales, por lo menos gente pensante. Usted tiene que demostrarle que el amor que usted siente por su cónyuge, usted lo siente de verdad. El amor va a ser probado, dice la palabra. Y hablando de la palabra, yo quiero que tú sepas que hay puntos claves que hablan de la suegra y hay ejemplos bíblicos. Hay ejemplos bíblicos y ejemplos de personas que nosotros conocemos que la suegra ha sido un ejemplo, una columna en crecimiento, en oración, en búsqueda del Señor, en palabra profética. Tú sabes lo bien que yo me siento cuando yo llego a casa de mamá. Mamá es la mamá de Oni, doña Aurora. Y ella me dice, digo, mamá, ore por nosotros, ore por mí, ore por tal situación. No, mi hija, yo no me acuesto sin presentarle al Señor todos mis hijos y todos esos matrimonios y toda esa familia. Hasta que yo no hago eso, yo no puedo dormir en paz. Eso es una bendición, tu suegra es una bendición. Pero la suegra de Pedro, Oni, menciona ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la suegra de Pedro, Jesús se registra que Jesús la sanó. Sí. Y cuando ella se levantó de la situación de quebranto de salud que tenía, pues ella le servía, incluyendo a Pedro. Claro. Yo veo a esa suegra como con la intención de que Pedro quede bien, claro, y frente al maestro, sirviendo, ayudando. Pero por el caso contrario, imagínense que sea una suegra quiquillosa. Jesús viene y la sana, porque era la suegra de uno de sus discípulos. Y le diga, ¿qué le gusta hacer aquí? Váyase vago, váyase a trabajar. Mira esto, viviendo de que el evangelio, ahora de que trajeron esto. Ahora trajeron esto asunto. Váyanse de aquí, de mi casa. No, la Biblia no enseña eso. No, eso es parafraseando. ¿Y tú crees que si hubiese sido una mala suegra Jesús la sana? No, todo lo contrario. ¿Tú crees? No, pero Jesús sana a todo el mundo. Digo, pudiera haberla sanado. El pastor Dante Gebel dice que Pedro negó a Jesús. ¿Por qué le sabe la suegra? Yo no creo eso. Eso es un decir para provocar risas. Pero en todo caso, la suegra siempre es un tema de especulación. Pero si bien es cierto, si Jesús sana a esta señora, es porque por el amor también, por el cual él vino a morir en la cruz por nosotros. Incluyendo murió por la suegra también. Por la suegra también. Sanó a la suegra de Pedro, pero mira esta mujer, en vez de tener una actitud negativa, mira cómo se puso a servirle. Sí, ¿verdad? Las suegras tienen que aprender a jugar un papel preponderante en los matrimonios. Y de relevancia. Claro que sí. Un papel apostólico, podríamos decir. Sí. Porque el apóstol aconseja, ¿verdad? Sí, no, y es el que envía. Por ejemplo, te envío a formar tu nuevo hogar, tu propia familia. De hecho, la palabra enseña algo con claro, las mayores, la Biblia dice en Tito capítulo 2 que las mayores, que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser mujeres castas, a cuidar bien del hogar. Eso es sabiduría bíblica, esa es sabiduría que viene del cielo. Yo creo que las suegras deben de estar para fortalecer ese nuevo matrimonio, para encaminarlo, porque nosotros hacemos este programa porque alguien escribió que hay suegras que
que traspasan los temores y las situaciones conflictivas que han vivido en su propio matrimonio al siguiente matrimonio. Y no debe de ser ese nunca el papel de la suegra. El papel de la suegra es todo lo contrario. Es que, por ejemplo, mis hijos, Aleani y Obed, cuando ellos vayan a formar un matrimonio, yo debo de ser como la garante de ese matrimonio. Claro. No. Aquí yo pasé por tal cosa, ustedes no pueden pasar por esto. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden pasar? Porque miren, el consejo bíblico para eso es eso. Mami, que yo peleé con mi esposo porque él no. Frente a esta situación, lo que nosotros podemos hacer es esto. Primero vamos a orar, primero vamos a ver cuál es la falta. El consejo bíblico es este. Eso es lo que debe de hacer una suegra. Eso es lo que debe de. La suegra es una bendición, Oni. Sí, claro. O sea, mi suegra ha sido una bendición y la tuya. También, claro. No, cuidado si dice lo contrario. No. Ha sido una bendición. Oye, esa señora es una bendición. Tiene un corazón muy noble, tiene una actitud de servicio increíble, loable, que es una persona que buena. Que es buena. Dentro de sus parámetros es buena. Sí. Y hay que quererla como es. Sí, eso es lo importante. Yo creo que los hijos juegan un papel importante. Sí, claro, oye, ¿por qué? Porque yo recuerdo, siempre se daban situaciones entre nosotros, porque cuando uno viene lidiando, y yo recuerdo en una ocasión que yo senté a la suegra de Oni, y yo le dije, mire, usted quiere que sus hijos, sus nietos, sus que te dice que son sus hijos, se críen sin papá, bajo un divorcio. Usted quiere que yo viva sin marido, en un escándalo público en la iglesia. No. Pues entonces usted tiene que saber cuál es su lugar. Ya usted cumplió su etapa, usted está aquí para apoyar. Todo lo que usted quiera hacer o decir se le recibe, pero mire, ese es su lugar. Aquí el que gobierna, el que manda, ni siquiera soy yo. Es Oni. ¿Qué Oni tiene que hacer? Tratar de llevarse lo mejor con su suegra. ¿Para qué? Para que ahora que la suegra todavía tiene fuerza, se vale por sí misma, ¿no? La relación se vaya acomodando de manera que cuando esa suegra tenga 80, 85, 82, 83, pueda vivir en el seno familiar de una manera agradable, sin rencillas, sin rencores, sin situaciones. Por eso existe la comunicación. Claro. Para eso se comunican y para eso se establecen lineamientos, parámetros, porque hay cosas usted aquí, nosotros aquí. Tienen que establecerse. Claro que sí. Tienen que ponerse claros las reglas, tienen que formarse, tienen que hablar, tienen que comunicarse. Y yo hablé desde los ejemplos bíblicos. Ya para darle un finiquito a este tema, los ejemplos bíblicos están ahí. Y hay ejemplos también en nuestra sociedad. Hay mujeres que han servido de columnas para pastores, para iglesias, congregaciones. Mujeres que son suegras de pastores, que han sabido pelear la batalla de la fe, en oración, en combinación con el esposo de su hija. Que son personas que han trillado un camino, que han peleado la batalla de la fe. Mi mamá ha sido una guerrera desde el principio, ha guerreado la salvación de sus hijos, ha guerreado la salvación de los matrimonios de sus hijos. Así es. Y hay un montón de ejemplos. Ahora tú que nos estás mirando, si tú eres suegra, si te ha tocado la virtud, porque es una virtud. Claro que sí. La sociedad, el diablo. Esa es la reproducción de tu matrimonio. Quieren hacerte entender de que eso no es un lugar factible, sino que tú tienes que maniatar el asunto. No. Pídele sabiduría al Señor para que puedas lidiar con el matrimonio de tus hijos. Fortalecerlos, empujarlos hacia adelante. Claro, no es correcto tronchar y establecer tu gobierno en una relación que ya hizo su vallado alrededor de su vida y están cumpliendo con un principio bíblico que dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer. Entonces, eso mismo que pasa con ellos es ventajoso también para ti. Sí, claro. Y a ti, matrimonio que no has sabido, tu matrimonio imperfecto, que no has sabido lidiar con las situaciones con tu suegra o con tu suegro, déjame decirte que no siempre se gana una Así batalla. es. No siempre hay que establecer con la voz cantante, establecer un lineamiento. No siempre se gana de esa forma. Pídele al Señor que te ayude. También que le dé sabiduría a los matrimonios, así es. Que te dé sabiduría para lidiar con esas situaciones que mayormente vienen por cosas cosas viejas, cosas que se vivieron, porque como los matrimonios se establecen con dos personas que tienen crianzas diferentes, a veces uno se choca con realidades con las cuales no puede o no tiene el conocimiento
para poder lidiar con ellas. El Señor puede ayudar. Así es. El Señor puede darte la Así sabiduría y es. la inteligencia. Espero que haya sido edificado y que el Señor te ayude Amén. a poder pues lidiar con tu suegra. Así es. ¿Oíste? Tu suegra, ¿que tu suegra qué? Que tu suegra es una suegra bendición para ti. Es un propósito de Dios para ti. Así Así que es. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.